buenos días, comunidad. Mi nombre es Pablo y el día de hoy vamos a tener un pequeño devocional de unos versículos del Evangelio de Marcos. Entonces, bueno, para empezar sería importante iniciar con una oración, ¿verdad? Bueno, Señor, buenos días. Primero, Padre, te damos gracias por tenernos aquí el día de hoy. Señor, quiero primero poner todo en tus manos, Señor, realmente. Primero nuestro día, Padre, porque tu mano siempre todo es mejor, Señor. Entonces pongo este día, Señor, indiferentemente si tenemos que estudiar, trabajar, hacer los quehaceres del hogar, etcétera, Señor, todo en tus manos primero que nada. Y Señor, también te pido para que por medio de tu palabra en este pequeño devocional, Señor, nos puedas hablar, que podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes y recibir tu palabra siempre, ya que esta nunca viene vacía, Señor, y que podamos aprender mucho, Señor, que nos hables a través de estos versículos de este evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy este devocional es en el capítulo 11 de Marcos, versículos del 27 al 33. Lo voy a leer en una traducción viviente y dice así: nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ok, bueno, lo primero que sería importante es contextualizarnos primero un poco. Unos versículos atrás, en este mismo capítulo de Marcos, Jesús había tenido ya un encontronazo ahí con los líderes por lo que sucedió en el templo. Se estaban vendiendo un montón de cosas, se estaba perdiendo realmente, se había dejado de responder al plan de Dios en el templo, ¿verdad? Y se estaba respondiendo a los intereses de las autoridades religiosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya venían con ese conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Entonces ya ellos veían esto como un desafío de autoridad. Y ojo, aquí es muy importante que nosotros en este momento tengamos muy presente esta palabra, autoridad, porque este texto se basa mucho de ese conflicto de autoridad que había entre Jesús y los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos veían a Jesús como un desafío a la autoridad, ¿verdad? Entonces básicamente se podía ver como un desafío entre la autoridad de Dios y los hombres. ¿Qué pasó? Jesús, con esto que había hecho antes, había mostrado que él tenía la autoridad, ¿verdad? La potestad para venir y decir: no, esto en el templo está mal, ¿verdad? Y entonces básicamente los desenmascaró y puso en evidencia a los intereses de estos líderes religiosos, que en realidad era una falsa religiosidad por parte de ellos. Entonces ya ellos venían con este duelo, ¿verdad? Entonces aquí es otra cosa muy importante, es tener en cuenta quiénes fueron los que llegaron a hacerle esta pregunta de este texto a Jesús, ¿verdad? Y fueron tres grupos. Primero, los principales sacerdotes, que básicamente era la máxima autoridad religiosa en ese momento, ¿verdad? Luego venían los maestros de la ley, como los conocemos comúnmente, como los fariseos. Los fariseos, ¿verdad? Muchas veces escuchamos de esto y decimos: ok, sí, los fariseos, y lo relacionamos con algo malo, pero realmente en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Los fariseos eran los maestros de la ley. O sea, estas personas tenían mucho conocimiento acerca de la ley desde que eran pequeños. Básicamente pasaban estudiando las lecturas, ¿verdad? Y sabían demasiado acerca de la ley. Entonces era otro grupo que vino a confrontar a Jesús en ese momento. Y el tercer grupo eran los ancianos, ¿verdad? En este caso, los ancianos siempre, recordemos que desde el Antiguo Testamento los ancianos se ven también como un grupo de autoridad. ¿Por qué? Por la sabiduría que tienen, por todos los años recorridos, etcétera, y todo lo que han vivido y el conocimiento que poseían, eran como un grupo de autoridad. Entonces esos tres grupos se podían ver como distintas autoridades que vinieron aquí a confrontar a Jesús
de por qué hacía este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ellos le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio el derecho de hacerlas? Entonces aquí tenemos que regresar un poco también a los primeros capítulos de Marcos, por ahí del primero al tercer capítulo del Evangelio de Marcos, porque ya Jesús en ese momento había demostrado autoridad tanto para enseñar como para hacer milagros y expulsar demonios, y sin la autorización, por decirlo así, de estos líderes. Entonces ahí es donde ellos ya venían empezando a tener este conflicto, ¿verdad?, de autoridad, y donde habían desafiado su autoridad, e inclusive en algún momento en estos mismos capítulos de Marcos, de los primeros capítulos de Marcos, ellos habían adjudicado esto a poderes del demonio, en lugar de ver que eran señales que provenían de Dios, ¿verdad?, por parte de Jesús. Entonces aquí es donde tenemos que hacer una diferenciación entre dos palabras, entre otorgar o reconocer autoridad, que aquí era donde los sumos sacerdotes, ¿verdad?, y los líderes estos religiosos estaban tal vez cometiendo el error. ¿Por qué? Porque ellos estaban intentando otorgar o no otorgar esta autoridad, ¿verdad?, a Jesús, pero más bien lo que ellos debieron haber visto es que debían de reconocer. ¿Por qué reconocer? Porque ciertamente los líderes religiosos estaban fracasando en reconocer al Mesías, o sea, reconocer a Jesús. ¿Y por qué digo el reconocer y por qué estaban fracasando? Porque ya Jesús, desde los capítulos iniciales de este evangelio, había demostrado por medio de señales, ¿verdad?, y profecías que estaba cumpliendo con todo lo que ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se había dicho que eran señales cuando iba a venir el Mesías. Entonces Jesús estaba cumpliendo con un montón de profecías, y estaba realizando milagros en nombre de Dios, o sea, demostrando que Él era ese Mesías. Y en cierta manera los líderes religiosos no lo estaban reconociendo, no se estaban dando cuenta, a pesar de que lo tenían ahí. Inclusive en algún momento uno de estos fariseos, ¿verdad?, estos maestros de ley, que era Nicodemo, específicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, él admite que Jesús es de aquel del que se habla, ese Mesías, ¿verdad?, siendo él uno de esos líderes. Lo hizo como en privado, pero lo hizo. Entonces aquí el problema es que no se estaba reconociendo por parte de las autoridades que Jesús era Dios, ¿verdad?, era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el que venía a salvar al pueblo, a salvarnos. Entonces aquí es donde viene Jesús y les devuelve la pregunta. Si nos devolvemos al texto que estamos ahorita analizando, que es Marcos, ¿verdad?, Marcos 11, del 27 al 33, Jesús les devuelve y les tira la pregunta. Yo les voy a responder si ustedes me responden esto. Y entonces les tira: ¿el bautismo que realizaba Juan era del cielo? O sea, ¿provenía del cielo o es meramente humano? Entonces aquí es donde Jesús básicamente los pone a analizar. Ellos se ponen a discutir. ¿Por qué? Porque básicamente tenían dos probables respuestas: o del cielo o algo humano. Si ellos reconocían que Juan el Bautista, ¿verdad?, era un profeta que estaba bautizando por medio del poder del cielo. Recordemos que Juan anteriormente en el Evangelio de Juan, de hecho eso lo podemos encontrar en Juan 1, versículos del 29 al 34, Juan reconoce a Jesús como el Salvador. Él dice: aquel que viene delante de mí, ¿verdad?, y lo bautiza y lo reconoce como el Salvador. Entonces, si ellos aceptaban que el bautismo que realizaba Juan por medio del agua, o sea, okay, pero provenía del poder del cielo, ¿verdad?, de Dios, ¿qué quería decir esto? Que tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, Jesús era nuestro Salvador. Pero si no lo hacían por otro lado y decían que era meramente humano, entonces básicamente lo que iban a tener era un confrontamiento con el resto del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío reconocía a Juan como un profeta. Entonces ahí ellos entraron en ese conflicto y por eso respondieron al final a Jesús: no sabemos. Entonces con esto quedan en evidencia que ellos, más que dar una autoridad a Jesús o no darla, en realidad lo que están haciendo es no reconociendo la autoridad que Jesús ha demostrado hasta ese momento, ¿verdad?, por medio de un montón de señales y donde se determinaba efectivamente que Jesús era nuestro Salvador, era el Mesías. Ahora bien, esto, ¿verdad?, es el análisis
del texto, del contexto como tal, ¿verdad? En ese momento, pero sí es muy importante, ¿verdad? Traerlo a nuestro día a día, a nuestra vida. ¿Cómo lo traemos a nuestra vida? En este caso, bueno, lo importante aquí es que, por lo menos en lo muy personal, reconocer es la parte que a veces nos cuesta a nosotros como cristianos, el reconocer. Porque bueno, cuando nosotros llegamos a aceptar en algún momento a Jesús como nuestro Salvador, nosotros nos ponemos a su disposición, lo ponemos a Él como reconocer esa autoridad que Él tiene en nuestra vida, pero más que una autoridad es reconocer los planes que Él puede tener para nuestras vidas. Entonces, muchas veces nosotros lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Y decidimos poner nuestra vida en sus manos, pero cuando en el momento en que Jesús nos llama, en que Dios nos llama a hacer su obra, muchas veces nos quedamos ahí en el camino y no reconocemos a lo que Dios nos está llamando. Entonces, a mí por lo menos esta lectura realmente me hizo mucho pensar en esto, en que tantas veces yo no he reconocido lo que Dios quiere realizar en mi vida, la obra que quiere hacer en mí, pero principalmente cómo me quiere utilizar como herramienta para llegar a los demás. Recordemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos regala distintos dones. El reconocer esos dones que son diferentes, que podemos tener uno, podemos tener varios, pero siempre vamos a tener algún don, es reconocer ese don que Dios nos está dando y ponerlo al servicio de Él, ponerlo a trabajar realmente y llegar al final a lo que Dios nos envía, ¿verdad? A lo que Jesús nos envió en la gran comisión, que es ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizarlos en su nombre. Entonces, a mí en lo personal, esta lectura lo que hizo fue de verdad poner mucho a pensar en qué tanto estoy reconociendo yo esa autoridad de Jesús sobre mi vida, en qué tanto estoy reconociendo ese plan que Dios tiene para mí, ese plan hacia donde Él me quiera guiar. Entonces, de verdad los invito a que reconozcamos día a día ese plan que Dios tiene para nosotros, porque al fin y al cabo eso es lo más importante, ir y hacer discípulos, ir a que todas las personas conozcan aquello que Dios nos ha dado a ustedes, me ha dado a mí, y es esa salvación por medio de su gracia, ese amor incondicional, ese amor que no merecemos, esa salvación que no merecemos, porque por más que intentemos no lo vamos a poder lograr nunca, pero Jesús, de verdad, por medio de su sacrificio y su resurrección, nos ha dado este regalo. Entonces compartamos ese regalo, reconozcámoslo a Él como nuestro Salvador, reconozcamos los planes que Él tiene para nosotros y llevémoslo a los que más lo necesitan. Por último, igual, quiero invitarlos a que si pueden en algún momento realicen sus devocionales día a día. Inclusive estos mismos textos, que analizamos hoy, esto al final fue lo que Dios me habló mientras analizaba este texto, pero podemos sacarle un montón de cosas más. Si ustedes agarran un ratito y sacan inclusive estos mismos versículos y se ponen a leerlos, los analizan, se hacen preguntas de cómo aplica esto para nuestras vidas, podemos encontrar un montón de formas en las que Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces, de verdad los invito a que lo hagamos día a día, para estar más de su mano y para reconocer mejor la voz de Dios por medio de su palabra. Espero que pasen una buena mañana y nos estamos viendo. Hasta luego.